Ah. ¿Oye? ¿Quieres Hermione Echan? Silent Hill 2. Esto lo evité por mucho tiempo. Creo que ni siquiera tengo que presentar el juego, es parte ya de la cultura popular. James Sunderland tiene una carta de su esposa muerta que le dice que vaya al Vallecito Calladito. El inútil va al Estado de México para ir con mis poderosísimos Diablos Rojos del Toluca y porque no tiene nada mejor que hacer con su vida y todo se pone súper turbio para él. Sí, es un icono del género de terror y básicamente esta cosa de acá se ha vuelto un icono de la cultura popular desde hace años. Reconozco perfectamente su influencia dentro de la industria e incluso en la forma de contar historias. Comencé de hecho a jugarlo precisamente por el alto estatus que se tiene como franquicia de terror, digo, con lo miedoso que soy, la que por mucho tiempo me han vendido como una obra maestra del género de horror, de mínimo podrían ser entretenidas mis reacciones. Es distinto, justo en este punto parece distinto a una pared normal. Me pregunto si podía romperlo de algún modo. Obviamente no fue el caso. Silent Hill 2 es un juego con problemas. No, espera, miento. Muchísimos problemas en realidad. Y empezamos de hecho con el más grande de todos, sus controles. Sé que hay quienes argumentan que un control basura es solamente otra herramienta del juego para servir al terror, pero se nota en más de una ocasión que la torpeza se debe más a la transición tan brusca del 3D en los videojuegos que realmente a que se haya concebido el juego con unos controles tan malos. Digo, el DualShock 2 ya cuenta con controles analógicos estandarizados y sin embargo seguimos utilizando la infame configuración de tanquecito para el movimiento. Resulta incluso peor jugar el juego con las palancas que directamente con la cruceta, con todo lo incómodo que esto implica. Tal vez puedan tener cierto valor histórico para estudiar las concepciones de la movilidad en 3 dimensiones a través del tiempo, pero no es para nada algo positivo. Un control aterrador es aquel que tiene la suficiente fluidez para no resultar antinatural y concentrarte en lo que estás haciendo, pero no lo suficiente como para que puedas estar completamente tranquilo. A la par que jugaba este juego también terminaba el remake de Resident Evil 2 y creo que en parte por eso resiento todavía más los controles. Sí, sé muy bien que son juegos con casi 20 años de brecha generacional, pero creo que funciona muy bien como punto de comparación. Digo, prácticamente Resident Evil es el creador indiscutido de los controles culeros para juegos de terror. Aquí el control tiene la suficiente familiaridad para que sea natural tomarlo, pero la suficiente torpeza como para que jamás te sientas completamente seguro. Esto reflejado sobre todo en el tremendo retroceso de tus armas y el retraso de la retícula en volver a una posición satisfactoria. Partes esenciales de todo el juego, y es aquí donde quiero elaborar en algo más. Un control basura medio se puede perdonar si el contexto de la situación no lo requiere tanto, o si directamente este es usado en favor de alimentar la experiencia. Bueno, al Gil esto le vale madres porque de repente es el club de la pelea y hay que madrearse todo lo que tengas enfrente. A ver, en este juego para atacar debes mantener presionado R2 para asumir la posición de combate y presionar X para realizar un ataque, misma acción que debes hacer para disparar un arma. Eso es algo bastante estándar para la época, no me voy a quejar de eso. En Silent Hill nos enfrentamos a criaturas de pesadilla indescriptibles que solo podrían salir de las profundidades del mismo infierno. Sin embargo, no me los puedo tomar en serio por lo acartonadas que son las animaciones de James y de los monstruos una vez que tienen que combatir. Por no decir que legítimamente un palo y un zapato es todo lo que necesitas para pasar el juego. Digo, ¿qué miedo puede darme una Efesio sacado de las cloacas más apestosas de SCP si sé perfectamente que no importa lo que haga, 4 palazos y un pisotón es todo lo que necesito para acabar con cualquier cosa en este juego? En teoría la tensión del combate viene de la escasez de objetos de curación y municiones de las armas y... bueno, sí, escasean, claro, pero como pueden ver aquí, las armas eran tan poco necesarias que más las usaba por mero ocio para agilizar las cosas, y por lo mismo los objetos de curación rara vez los necesitaba. Estoy a 2 tonicoles para abrir mi propia tiendita aquí. Ni siquiera los jefes podían ser un cambio de ritmo para el juego porque todos siguen exactamente el mismo patrón de ataque. Me acerco hacia ti súper despacito y te doy un golpe con una ejecución de entre 2 segundos hasta 5 años. Si acaso Eddie es el único jefe que varía un poco en su patrón, pero... ¡Eddie, sal de ahí por la puta! No voy a repetirlo, animal. ¡No voy a repetirlo, men! ¡Sal de ahí! Pues eso, chinga tu madre, Eddie. Ni siquiera la interacción con otros personajes se salva, porque tiene ese maravilloso doblaje de anime que toda la seriedad de sus diálogos se pierde entre expresiones exageradas, voces acartonadas o... It wasn't me. I didn't do it. Ok. Do what? I didn't do anything. I swear. Con una chingada todo el personaje de Eddie.
No, pero suma que el uso de objetos clave en el juego funciona como se le da la pinche gana. A veces reconoce al instante un objeto y lo desecha cuando interactúas con aquello que quieres, a veces lo tienes que elegir manualmente del menú de juego, y a veces no quiere reconocer que lo tomaste hasta que estás en el punto exacto elegido por el palo para que lo puedas tomar. Chinga tu madre, Miyamoto. Es que no entiendo, en serio, el juego es basura, las actuaciones de voz son terribles, los controles son malos, las mecánicas rotas, la interfaz gráfica mal hecha, las animaciones de combate cutre. Entonces, fue que llegué al hotel y puse la cinta. Lentamente durante todo el juego, tras toda la jugabilidad basura y malas actuaciones, se esconde una historia legítimamente intrigante. No tenemos gran conocimiento de quién es nuestro personaje al comenzar la aventura. Diciendo en voz alta que es un tipo que fue voluntariamente a un pueblo abandonado de la mano de Dios a ver su esposa muerta, que está muerta porque se murió, suena para cualquiera que James es un reverendo animal. Las interacciones humanas de James comienzan no solo a tener un nuevo significado, sino que se vuelven directamente ambiguas, principalmente por el hecho de los increíblemente específicos problemas que sufren cada una de estas personas. Eddie es un asesino a sangre fría que niega cometer sus crímenes y que, a pesar de no tener remordimiento sobre sus acciones, busca excusas ridículas para no ser culpado de estos, lo cual es curiosamente parecido a cómo se ve a sí mismo James respecto al asesinato de su esposa y la constante negación en la que se encuentra durante todo el juego. Laura es una niña tan inocente como lo puede ser un niño que cree ciegamente que Mary está viva, a pesar de que obviamente no es el caso, como James al ir tontamente a Silent Hill a pesar de lo que hizo. Angela es una mujer víctima de abuso que, bajo esta lógica, me da unas implicaciones bastante turbias de lo que pudo o no hacer James. Y María es... But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. Gracias. Llega un punto realmente en el que no sé si todas estas interacciones son solo personas reales o si es el pueblo torturando a James de una forma más familiar que con monstruos de pesadilla y escenarios que le recuerden los traumáticos escenarios de su vida con Mary. El pueblo comienza a no ser solamente una locación tétrica y desagradable, sino legítimamente se convierte progresivamente en un personaje más de la trama, con lo que parece ser una conciencia propia para torturar a James donde más le duele. Todo eso está muy bien, sí, pero eso no hace a Silent Hill 2 un mejor juego. Más bien creo que es precisamente en el hotel cuando más se deja ver lo malo que llega a ser como videojuego. Los jefes, a pesar de ser la cúspide narrativa de la historia, son aún más torpes y simplones que antes. Las mecánicas de combate para este punto ya empiezan a ser un tedio más que un mal chiste y empiezan a ocurrir cosas que solo puedo explicar porque, yo qué sé, videojuegos supongo. Traté de usar la llave, pero está demasiado oscuro para verla. Necesito un foco. ¿En serio? ¿Me van a decir que...? Me voy a enojar si de verdad hay un foco dentro de la lata. ¿Por qué? Okay. Para este punto, la verdad, solo me estaba preguntando por qué esto está hecho un videojuego. ¿Por qué específicamente este medio? Aquí claramente hay un buen guión. Se podría beneficiar de cualquier otro medio sin problema. Eso creía yo. Entonces vi la película. Hay opiniones divididas acerca de esto. Muchos dicen que es una buena película de horror, otros dicen que es un insulto a la franquicia. Yo estoy, creo que en medio, pero con un pie más saladito del primer bando. Es decir, la ambientación es la justa para una película con el nombre de Silent Hill, con locaciones corroídas y contaminadas reflejando la naturaleza retorcida del pueblo, e incluso con una explicación plausible de ciertos elementos de los juegos, como la existencia de la niebla sobrenatural, donde los juegos la utilizan como una inteligente excusa para cargar en tiempo real segmentos del escenario. Aquí tiene una explicación plausible de acuerdo a lo contado en la trama. Adoro cómo es una película que jamás llega a utilizar baratos jumpscares y basa todo su factor terror en la construcción de escenas que tal vez no sean realmente terroríficas, pero definitivamente hacen la tensión palpable. Y me encanta cómo realmente, entrando como un espectador casual, puedes llegar realmente a disfrutar de la trama. Hay cosillas ahí y allá, como que el CG es increíblemente añejo incluso para la época, y actuaciones que sinceramente están a la par de los juegos. Me refiero a la niña del póster, sí, esa, sí me refiero a ti. Pero yo soy mala. Chinga tu madre. Pero a ver, ¿qué tiene que ver esto con el James? Esto es básicamente una reinterpretación del primer juego, y ya dije que me gustó bastante y que se disfruta mucho como película, entonces, ¿qué importa? Hay una secuencia en particular que me interesa.
Rose, en búsqueda de su hija, termina esposada por un oficial y tras escapar de ella, después de haber sido atacada por un monstruo que escupe ácido, va hacia una primaria abandonada guiada por un dibujo de su hija, donde comienza a hurgar dentro de todo lo que hay a su alcance para poder averiguar dónde está la niña, hasta que llega esta escena. Nación. Hogar. Lealtad. Dios. Solo podía pensar en que yo haría eso, pero no en la vida real, sino aquí. Sí, ya sé, es un control de Winnie Pooh, no me juzguen, tiene casi 20 años. Todas las condiciones que llevan esta escena sirven como una manera de representar la torpeza de los controles que esperarías dentro de los juegos originales, así como el trayecto natural que llevaría un jugador. Es decir, las esposas limitan el alcance y la movilidad de Rose, pero interesa más cómo todos estos elementos dan un flujo diferente a la secuencia de la escuela. Menos como una película de horror convencional y más como la partida promedio de alguno de los juegos. Digo, incluso la escena mejor lograda de la película lleva solamente un objeto ridículo que esperarías del juego. Es un pedacito de piedra con la palabra hotel. Habla mucho de la película en general, que todo el ritmo está estructurado de casi la misma forma que los juegos, incluso con ocasionales acertijos y puntos sin retorno de la historia. Hay una dedicación por hacer sentir al espectador entendido, un apego con los juegos originales y hay un gran respeto por todo el pueblito de Silent Hill. Pero entonces al cabeza piramidal y las enfermeras se acuerdan del monstruo de hace ratito que por qué chingados está aquí. A ver, ¿por qué? Hay un gran trabajo para crear una atmósfera y una historia interesante en la película. Incluso se dejó la banda sonora intacta respecto a la de los juegos y la mayoría de los diseños de monstruos están bien traducidos respecto al live action. Ese creo que es el problema aquí. Es precisamente el uso de elementos de Silent Hill 2 lo que derrumba todo y... no tanto por la apariencia, como dije, son buenas adaptaciones respecto al juego original y básicamente tienen el mismo comportamiento errático y son presentados de formas muy similares, pero esto no está bien. Silent Hill 2, antes que ser un juego de horror, es realmente un drama personal sobre su protagonista James. Los monstruos y locaciones por cuenta propia pueden ser lo suficientemente tétricos como para venderlos en cualquier trabajo de horror, pero se quedan cortos respecto a la carga narrativa que representan cuando los vemos como un conjunto. Ver una enfermera moverse de esa forma errática da miedo, pero da aún más miedo saber que son la representación de la frustración sexual que James sentía en el hospital al ver a su esposa. Sí, un cabeza piramidal da miedo, pero es más satisfactorio saber que es tan fuerte y amenazador por ser una representación de todo lo que James quiere ser, pudiendo aplastar a quien se le ponga enfrente y someter a cualquier criatura visiblemente femenina que podemos encontrar. Pero, como dije antes, todo realmente cobra sentido hasta que vemos esa cinta. No solamente es el hecho de la gran revelación sobre el destino de la esposa de James, sino que son todas esas horas que hemos pasado junto al protagonista y ver de primera mano los mismos horrores que él, lo que nos invita a hilar los pequeños fragmentos de su vida para crear una imagen de todo lo que llevó a James a visitar Silent Hill. Entendemos al hombre que hemos estado acompañando, un hombre enojado con la vida por maldecir hacia su esposa, que incluso bajo su retorcida perspectiva la ve como un monstruo que lentamente lo asfixia, un hombre que ha cometido actos horribles y desea en lo más profundo de su corazón ser castigado, pero no tiene las agallas para enfrentar las consecuencias, un hombre tremendamente arrepentido que solo quiere volver a sentir la paz. Al haber pasado las horas con el protagonista, aprendiendo las diferentes locaciones de pies a cabeza, presenciando los mismos horrores, interactuando con las mismas personas y enfrentando los mismos enemigos, es que tenemos un mayor entendimiento del mundo. Un mundo que no se construye solo de un buen guión, sino de dejar que tú como jugador lo descubras. Un mundo que finalmente complementa la historia personal de James. Una película puede ser una fiel representación visual y sonora de lo vivido en el juego. Tenemos perfectamente de ejemplo la escena que mencioné hace unos momentos, pero sin la libertad de explayarse por horas en los aspectos mínimos interesantes, la profundidad de nuestra historia no es la misma. Un libro puede exponer estos puntos pequeños sin preocupación de una restricción de tiempo, pero se queda corto respecto a los aberrantes escenarios y ninguna descripción podría hacerle par a las casi amorfas criaturas que nos encontramos. Tal vez una miniserie puede capturar la mayoría de elementos del juego, pero quitándole el control al jugador se pierde este lazo especial que compartimos con James y todo el mundo construido en el pueblo. Silent Hill 2 no me parece un buen juego de horror. Hay un montón de problemas de jugabilidad que acaban teniendo un efecto contrario al que se busca y sinceramente, a pesar de que yo soy un tremendo miedoso, realmente fueron súper raros los momentos que siquiera me dieron un pequeño susto. Sin embargo,
Es un juego que más allá de hacerte pasar un buen rato, es un vehículo para sumergirte en una historia compleja e intrincada. Te invita a reflexionar sus puntos, a pensar en todo lo experimentado por más pequeño que sea, a conectar con su protagonista, a analizar este mundo. Y cuando esa carta aparece al final, solo puedo decir que Silent Hill 2 no fue un buen juego, pero no lo querría de ninguna otra forma. ¿Quieres ser millonario? Amita de mañana más de tenemos hoy como novedad el canal de Twitch el profesor maestro Lechero del humor y los malos chistes son la norma. Solo visítenos, van a tener su actuación de patitos bonitos en twitch.tv/Master Malos juegos, chistes locales, escaleras, risas y diversión moderada, todo en twitch.tv/Master. Aprovechen.